Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. Los empresarios necesitamos un marco jurídico, los empresarios necesitamos un país que nos garantice la inversión, que nos garantice el crecimiento, la generación de empleo y de riqueza. Y en el transcurrir de los últimos meses, pues he conocido una presentación que hace un empresario tachirense, el médico veterinario doctor Luis Valo Farías, quien desde el punto de vista del cambio estructural nos va a explicar qué fue lo que nos pasó a nosotros como sociedad y por qué la empresa privada y la pública está en las condiciones que actualmente se encuentran. Doctor Luis Valo Farías, un placer tenerlo nuevamente en Encuentro Empresarial para que hablemos sobre este tema, porque hablamos de inversión, generación de empleo, de riqueza, y vemos que en este momento pues no estamos en el mejor momento. ¿Qué fue lo que nos pasó como sociedad? Bien, dice un pensador, André Guidé, para buscar la solución permanente de un problema hay que conocer la causa que lo origina. Y creo que en este momento está más vigente que nunca en Venezuela. Okay. Venezuela, un país con muchísima riqueza, ¿sí? Bendecido por Dios. Realmente es el término que cabe para describir a esa mujer que se llama Venezuela. Sin embargo, ese país bendecido por Dios tiene a los habitantes del territorio empobrecidos. Entonces es como un antagonismo allí que mucha gente no se explica. Sí. Y esa pregunta de que tú me estás haciendo, ¿qué nos pasó como sociedad? Nos la hicimos también un equipo de tachirenses hace muchísimos años, hace 15 años exactamente. Y nos dimos a la tarea de investigar qué fue lo que nos pasó como sociedad y comenzamos a entender muchísimas cosas que antes no le prestábamos atención. Y de ese trabajo pues salió este trabajo que tenemos en obra escrita de 3 textos, uno de ellos que se llama Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, que es de mi autoría, ¿sí? Donde explicamos exactamente cuál es el origen estructural de la crisis venezolana. Un segundo texto que se llama La Rebelión de las Regiones y un tercer texto que es la solución estructural a la crisis que se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada. En estos 3 textos recogemos nosotros la causa, el diagnóstico de la enfermedad, la solución y la vía por la que tenemos que aplicarnos la solución. Entonces comenzamos por recorrer nuestra historia de vida republicana. 208 años tenemos nosotros desde el momento en que se dio la independencia de Venezuela y allí comienza parte de nuestro drama, porque las constituciones nuestras, hemos tenido 26 constituciones a lo largo de esta vida republicana, esas constituciones siempre han sido hechas desde el poder. La han hecho los gobernantes que están en el poder, que han obtenido el poder o por la fuerza o por el engaño. Okay. Por ejemplo, Bolívar, ¿sí?, nos independizó de los españoles por la fuerza y hizo su constitución después de que los españoles fueron desalojados de Venezuela. Esa constitución le dio muchísimo poder al gobierno. Y las 25 precedentes, ¿sí?, también han sido como una copia siamesa, ¿no? La segunda se copió de la primera, la tercera de la segunda y así sucesivamente. Y la última, que es la del 99, se copió también de la del 61. O sea, en todas, el poder excesivo que ha tenido los presidentes de esos gobiernos han pasado por encima de las constituciones, porque tienen un poder ilimitado. Y bien decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero eso en las sociedades no se nota tanto, sino a medida que se va desarrollando la enfermedad, que fue lo que nos pasó en Venezuela. Porque la gente mucho recuerda, es que antes vivíamos bien y no lo sabíamos. Bueno, vivíamos bien relativamente, ¿sí? Porque un 54% de la población en Venezuela, que lo vamos a ver en esta imagen a continuación, vivía en situaciones de pobreza. 80 años, esta imagen es de 1980, ¿sí? No estaba Chávez, y vemos allí que los cordones de miseria rodeaban a nuestras ciudades. Y entonces nos preguntamos por qué esos cordones de miseria 80 años después de estar extrayendo petróleo. ¿Por qué Venezuela tenía 54% de pobreza? Bueno, porque el poder estaba concentrado en muy pequeñas manos y estaba distorsionado el factor económico que tú me acabas de nombrar, el factor político y el factor educativo. Para que una sociedad funcione bien, 3 poderes tienen que estar totalmente distribuidos y descentralizados.
el poder político territorial que tiene que ver con tomar las decisiones en el sitio, el poder económico que es el que más que todo toman y manejan los empresarios, que es para generar riqueza, y el poder educativo e investigativo, que es el que genera los conocimientos para que los empresarios puedan generar riqueza. Por eso allí pasó ese mensaje tan interesante del empresario nuestro Lorenzo Mendoza, que dijo: cuando la academia y la empresa se encuentran, ocurren cosas buenas. Exactamente, él nos está hablando allí, la academia es el poder educativo y la empresa es el poder económico. Él dice, cuando se encuentran pasan cosas buenas. Pero falta el Eso territorio. es lo que necesita Venezuela en este momento tan difícil. Claro, le faltó decir a Lorenzo Mendoza que faltaba que se tomaran las decisiones en el sitio. En Venezuela no se toman las decisiones en el sitio, no se toman las decisiones en el Táchira, se toman las decisiones en los centros de poder en Caracas. Pero el poder económico en Venezuela gira única y exclusivamente alrededor de la renta petrolera. Y ahí está uno de los graves errores nuestros. Con esa renta petrolera se obtienen divisas, dólares petroleros. Esos dólares se encajan en Petróleos de Venezuela lo encaja en el Banco Central de Venezuela, y el Banco Central de Venezuela lo domina el gobierno de turno. Entonces, cuando Venezuela requiere algún bien o algún servicio, lo más fácil es decir, ¿qué necesitamos? Camionetas. Vamos a llamar a algún empresario, le damos los dólares de la renta petrolera para que vaya y nos traiga las camionetas o carretillas o neveras o televisores pudiéndolo producir aquí en Venezuela. Entonces, ¿dónde estamos generando riqueza? Afuera, porque los dólares que ingresan por la extracción de petróleo, que se vende crudo, vuelven a salir a traer bienes y servicios para Venezuela. Estuvimos conversando hace un mes atrás, unas semanas, cuando vino el embajador de Alemania, y él, en una de las conversaciones que tuvimos nosotros, él nos dice que allá Alemania no depende de las grandes empresas, sino de la multiplicidad de pymes, de pequeñas empresas. O sea que ellos han fortalecido el desarrollo económico e industrial que va solo. Claro, porque fíjate tú, para que una sociedad funcione bien, tienen que el gobierno cumplir unas funciones muy específicas, los ciudadanos cumplir unas funciones muy específicas y las iglesias cumplir unas funciones específicas. ¿Cuáles son? El gobierno tiene que encargarse de 4 cosas fundamentales: seguridad, obras públicas, justicia y orden. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Los ciudadanos, allí entran los empresarios, tienen que hacer agricultura, industria, comercio, las pensiones de vejez que generan todas estas actividades. Que se ven en los países europeos. Exacto. Y la educación y la salud. Y la iglesia tiene que vigilar, asesorar y exhortar que esas 2 cosas se cumplan. ¿Qué es lo que nos pasa en Venezuela? Que el gobierno, ¿sí?, no nos está dando seguridad, no nos está dando obras públicas, no nos está dando justicia y no nos está dando orden, pero quiere influir en la agricultura, expropiaciones, la industria, el comercio, los CLAP, que antes era Corpomercadeo, ¿me entiendes? Sí. Y la iglesia no está cumpliendo realmente su papel, que es exhortar para que eso vuelva a su lugar. Entonces tenemos los cables cruzados. Okay. El gobierno está haciendo lo que no debe hacer y no hace lo que debe hacer. Okay. Por eso entonces vemos el caos tan grande que está Venezuela en este momento, y lo que tenemos es que entonces reestructurar totalmente las bases sociales del país, ¿sí?, las bases jurídicas, para que las cosas vuelvan a su lugar, para que cada quien haga lo que tiene que hacer, y ese tema lo vamos a desarrollar en el próximo segmento, que ya nos están haciendo señas por acá. Así es. Bueno, en el próximo segmento entraremos en detalle por dónde tenemos que empezar a arreglar esta causa que nos ha llevado a estas consecuencias que son las que estamos viviendo en este momento. Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa, y este y programas anteriores lo puede ver en las redes sociales que aparecen en pantalla. Doctor Faría, el televidente, viendo siempre el programa Encuentro Empresarial, pues está muy interesado y muy pendiente de este importante conversatorio, que lo quise traer porque la responsabilidad de los empresarios es generar economía, generar riqueza, hacer un país de municipios prósperos, que tenemos tantas riquezas, tantas fortalezas, y nosotros vemos con una envidia sana
cómo otros países han crecido y han salido de crisis peores que las que tenemos nosotros actualmente, han resuelto verdaderamente la causa, porque aquí se analizan solamente son las consecuencias, las hojas del árbol, como usted los va a mostrar ahorita en las imágenes, y nosotros queremos ser esos empresarios prósperos que el mundo tiene y que nosotros también merecemos serlo, como una oportunidad, estuvimos a punto de serlo, con nuestras grandes zonas industriales, con esos grandes desarrollos cuando se quiso industrializar en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzó eso? Bueno, fíjate, vamos a definir el concepto de empresario. Okay. El empresario es un emprendedor. Así es. En Venezuela lo ideal es que todos los venezolanos seamos emprendedores. Y lo somos. Y todos seríamos empresarios, ¿entiendes? Eso no está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque la gente no emprende, porque dependemos única y exclusivamente de una sola materia prima que se vende en forma cruda, que es el crudo, el petróleo. Lo que tenemos que hacer en Venezuela es que los habitantes de los territorios, de todos los territorios de Venezuela, vamos a ir a la base de la sociedad, que es el municipio. Los habitantes de todos los municipios en Venezuela tienen materias primas en ese municipio propias de ese municipio. Lo ideal es que esos habitantes de ese territorio conozcan cuál es la materia prima, cuál es la fortaleza que tiene ese municipio. Que Dios le puso ahí. Que Dios le puso ahí. Eso no se la puso ni Acción Democrática, ni COPEI, ni el PSUV, ni Chávez. No, eso Dios dijo, voy a ponerle al municipio Jáuregui, por poner un ejemplo. Unas tierras ricas. Unas tierras ricas, exacto. Y vamos a ponerle al municipio Bolívar, aquí en la frontera, una frontera, que es la materia prima más importante. Y a Guayana Minerales. Exacto, y en Guárico aguas, y así por el estilo tenemos en toda Venezuela muchísimas materias primas. Una vez que el habitante del territorio identifique la materia prima que tiene allí, tenemos que enseñarlo a transformar esa materia prima. ¿Quién lo enseña a transformar esa materia prima? La academia. La educación. Primaria, secundaria, tecnológicos y universidades. Ya la persona sabría que allí tiene una materia prima y cómo esa materia prima se industrializa, se transforma, se comercializa, y al esa persona hacer esa actividad comienza a generar riqueza para su familia, no para el Estado, para su familia. Al generar riqueza comienza a mejorar su poder adquisitivo, y al mejorar su poder adquisitivo mejora su calidad de vida. Ahora, ¿por qué esa persona no puede transformar esa materia prima que está allí en su municipio? Primero, porque no la conoce. Y en segundo lugar, porque esa decisión no depende de él, depende de una persona que está en el centro de poder, en este caso en Caracas, que no sabe ni siquiera que esa materia prima existe allí. Entonces, allí es cuando hablamos nosotros de que tenemos que mover esos tres poderes: el poder político territorial, que descansa en las manos del presidente de la República, el poder económico, que descansa en las manos del presidente de la República a través de la renta petrolera, y el poder educativo e investigativo, que descansa en las manos del presidente de la República a través de los sectores educativos que se manejan todos en la central. Hay que descentralizar ese poder. Todos los tres poderes juntos, el poder político territorial para que se tomen las decisiones en ese municipio buscando o en ese estado, buscando las autonomías regionales. El poder económico para que se genere riqueza en ese municipio de acuerdo a la materia prima que existe allí, y el poder educativo para que los académicos de ese municipio, que son los que conocen la academia, la enseñanza, la educación, enseñen a los habitantes en la transformación y la comercialización de esos productos, de esas materias primas, de esos commodities, como se llaman. Una vez que esos tres poderes están en pleno funcionamiento, explota la fábrica de hacer ricos. Comienza todo el mundo a ser empresario. No solamente el concepto que hay ahorita de que los empresarios son los grandes, no. Es pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza en Venezuela, como sucede en Alemania. Pero ¿cuándo empezó a suceder eso en Alemania? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después que estaban destruidos. Claro, pero ¿por qué se destruyeron? Que es donde quiero focalizar el punto. Porque el presidente de Alemania, Hitler, tenía muchísimo poder. Entonces el hombre se volvió loco, ya no quería solamente dominar Alemania, sino que quería dominar el mundo. Y entonces al lado tenía uno que era el Franco en España, que también quería hacer lo mismo. Y al lado tenía otro que era Mussolini en Italia, que también. Entonces los tres querían más poder y más poder y más poder, terminaron produciendo la Segunda Guerra Mundial. Después de que se mataron, se destruyeron esos países y toda Europa, y casi destruyen el mundo. Se ponen de acuerdo, y Estados Unidos, el famoso Plan Marshall, les dice: bueno, yo les voy a dar recursos para que ustedes se reconstruyan, pero yo no le voy a meter recursos a esa licuadora que dio origen a esto. Ustedes tienen que modificar la manera de gobernarse. Y los europeos dijeron: ¿y cómo es eso? Y bueno, tienen que distribuir el poder, tienen que diseñar una manera diferente de gobernarse, de gobernar a sus pueblos.
Y entonces nacieron las democracias parlamentarias, donde el poder es distribuido a las regiones y a los municipios, el poder es limitado para los gobernantes y los ciudadanos, el pueblo que llamamos aquí, se transformaron en ciudadanos con deberes y con derechos y comenzaron a controlar y a limitar a los gobernantes para que cumplieran sus funciones. O sea que el gobernante tiene funciones específicas. Claro, ¿cuáles son? Las repetimos. Dar seguridad, así es, dar obras públicas, dar justicia y dar orden. ¿Para qué? Para que todos los demás ciudadanos se transformen en empresarios y puedan tener, para generar esa riqueza, para transformar esos productos, puedan tener seguridad, puedan tener obras públicas, carreteras, electrificación, para poder mover sus materias primas, puedan tener orden y justicia para que puedan desarrollar a cabalidad su función como productores, como empresarios. Una vez que explota esa fábrica, hacer ricos y que el gobierno está cumpliendo la función para la que está diseñado en la Constitución y los ciudadanos transformando las materias primas, que no es solamente petróleo, sino que son todas las materias primas que existen en Venezuela. Imagínate tú la cantidad de pequeñas y medianas industrias que generan trabajo, que generan aumento de la calidad de vida para toda la población venezolana. Fue lo que pasó en Alemania. Por eso es que Alemania hoy en día, después de ser España y todos esos países europeos, después de ser el centro de la guerra, hoy en día es el motor que mueve a Europa. Bueno, cambiaron la manera, entendieron primero que nada qué era lo que tenían que cambiar, y al cambiar esos tres poderes y dirigirlos a las regiones y a los municipios, explotaron la fábrica de Hacer Rico y por eso tienen las calidades de vida más altas del planeta. Antes de pasar al próximo segmento, doctor Farías, entiendo que existen solamente dos modelos de Estado en el mundo, temas que vamos a desarrollar en el próximo segmento. Conversando con el doctor Farías sobre este interesante tema, por el compromiso que tenemos desde el aparato productivo y que vamos a lograrlo ser, así como lo es Alemania, el motor económico de Europa, Venezuela sea el faro que alumbrará a América Latina desde el punto de vista del crecimiento, de los valores, del encontrarnos todos y sobre todo muy de la mano con el temor a Dios para salir adelante y superar la situación que actualmente estamos viviendo. Doctor Farías, ¿cuántos modelos de Estado existen en el mundo? Bueno, solamente existen dos modelos de Estado que se clasifican así según la cantidad de poder que las constituciones le otorgan al gobierno. Los estados están conformados por 4 elementos. El territorio, en este caso es el Venezuela, como territorio, los habitantes que viven en ese territorio, que somos los venezolanos y los extranjeros que vivimos en este territorio de Venezuela, las leyes que hacen los habitantes del territorio, la Constitución, y el gobierno que eligen los habitantes del territorio. Entonces fíjate tú que de los 4 elementos, territorio, habitantes, leyes y gobierno, los que piensan son los habitantes. Los habitantes son los que eligen los representantes para hacer las leyes y los habitantes son los que eligen el gobierno. De manera que ¿de quién es la culpa de lo que no está pasando? De los ciudadanos. Pero como no saben el poder que tienen, entonces son manipulados bajo la figura de la fuerza, por poder militar o del engaño, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Primero, que los venezolanos entiendan que el poder reside en el ciudadano, no en el pueblo. El pueblo es el borrego, el que llevan por aquí, se van por aquí, no saben ni para dónde van. Es el ciudadano empoderado del poder que tiene para él hacer las leyes y para él elegir el gobierno que lo va a gobernar. Si el ciudadano hace las leyes, ¿verdad?, la fuente de las leyes del ciudadano, entonces el ciudadano tiene que exigirle a los que van a hacer las leyes, que son los diputados constituyentistas, que plasmen en la Constitución una ley que limite el poder del gobierno. Por eso que aquí tenemos que resaltar mucho que gobierno no es Estado. No, por eso Estado no es gobierno. Por eso que el Estado son 4 elementos. Uno de ellos es el gobierno. Es el gobierno. Una cosa es exacto, el Estado es la confluencia de los 4 elementos, territorio, habitantes, leyes y gobierno. Y el gobierno es el que eligen los habitantes para hacer cumplir las leyes. Entonces hay 2 modelos de Estado. Hay 2 modelos de Estado. De acuerdo, si tienen todo el poder, el gobierno, estamos hablando de un Estado federal de poder centralizado. ¿Quiénes hicieron que ese poder fuera centralizado? Los ciudadanos. Los ciudadanos que permitieron que el poder se concentrara todo en el gobierno allá en Caracas. Ahora, el otro modelo de Estado es que los ciudadanos empoderados en todo el país digan, no, nosotros queremos un modelo diferente, nosotros queremos el otro modelo, el descentralizado. Entonces se plasma en la Constitución que el presidente de la República, ¿sí?, va a tener estas atribuciones. El gobernador del Estado va a tener estas atribuciones con estos recursos. Y el alcalde. Y el alcalde va a tener estas atribuciones con estos recursos, y los ciudadanos son los que van a ser los contralores de eso.
es lo que se llama la triple A. El ciudadano tiene la triple A, la autonomía, la autarcía y la autoría. ¿Qué significa autonomía? Que el ciudadano es el que elige al gobernante. ¿Qué significa autarcía? Que el ciudadano le entrega sus impuestos, los que él genera con la actividad que está desarrollando, a la persona que él elige para que le dé servicios. Sí. ¿Y qué significa autoría? Que ese ciudadano que le está dando el poder a la persona porque le elige y le está dando la plata para que se la administre, tiene el poder de destituirlo si ese funcionario lo hace mal o de premiarlo si lo hace bien. Entonces, si tú limitas el poder y el funcionario público se da cuenta que el poder que él tiene y los recursos que está administrando dependen del ciudadano, solamente allí ya comienza a haber una buena gestión, porque el gobernante, llámese presidente, gobernador o alcalde, sabe que depende de un ciudadano que es contralor al mismo tiempo, pero que es el que está dando los cobres para que ese gobernante los administre. Entonces, al comenzar a generarse tanta riqueza en tantas pequeñas y medianas y grandes empresas en todo el país, se van a generar muchísimos impuestos. Y esos muchísimos impuestos son los que van a ir para seguridad, obras públicas, justicia y orden, que los da el gobierno. ¿Me entiendes? El gobierno no tiene por qué meterse, ni el ciudadano permitiría nunca que se meta en hacer agricultura, en hacer industria, en hacer comercio, en generar pensiones de vejez, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en estas empresas, y en la educación y en la salud, que son compartidas a veces con el gobierno, ¿me entiendes? Pero fíjate tú la diferencia tan grande con lo que tenemos actualmente. Donde el gobierno es todero. Y hay obras que pueden resolver un problema, un alcalde y tal. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que nos dejó a nosotros Ramón J. Velázquez, que fue el presidente de la COPRE? Sí, bueno, la COPRE fue la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que fue fundada por allá por la década de los 80, que nos mostraron a los venezolanos este cambio estructural que había que hacer y que se comenzó a hacer, pero no se terminó. De allí fue donde salieron las elecciones de gobernadores y alcaldes y algunas transferencias de competencia para las alcaldías, pero fue una descentralización chucuta, porque nosotros elegimos gobernadores y alcaldes, pero los cobres se siguieron administrando desde el Poder Central. O sea, gobiernen ustedes allá que yo administro desde aquí. Y entonces Ramón J. nos dijo... Ramón J., cuando le llevamos este trabajo para que no lo revisara, fuimos Enrique Colmenares y Finoli y yo, nos dijo, vayan, recorran el país y enséñenle a los venezolanos lo nefasto que es el centralismo y el militarismo del poder. Si logran que los venezolanos lo entiendan, le evitarán males mayores a Venezuela. ¿Por qué Juan Vicente Gómez nos habló del militarismo? Porque es un problema que viene combinado con el centralismo del poder. Venezuela hemos tenido 50 presidentes en los 208 años de vida republicana, 26 militares que han gobernado 133 años y 24 civiles que han gobernado 66 años. Que fíjate tú que lo que menos hemos gobernado han sido los civiles, son las mejores democracias que sean los regímenes democráticos que hemos tenido en Venezuela en manos de civiles, pero el militarismo es nefasto para gobernar los países. ¿Por qué? Bueno, porque están armados. Sí. Una persona con un arma, ¿sí?, no es la misma que un civil que está utilizando su nivel intelectual para gobernar, para hacer gobernanza, para dialogar con la gente civil. En cambio, los militares están formados como un cuadro, pues yo ordeno y usted obedece. Entonces, el exceso de poder con armas, pues es muchísimo más nefasto para las sociedades. Ya casi terminando este interesante programa, que da pie a otro o a otros, los empresarios, ¿por qué tenemos que dedicarnos a esto? ¿Por qué Farías se sale de su producción agrícola y se pone a trabajar esto durante tantos años? Bueno, porque yo era un empresario del campo, ¿sí? A mí no me dieron ni seguridad, ni obras públicas, ni justicia, ni orden. En las fincas, en las unidades de producción que yo tenía, salimos con las tablas en la cabeza, con secuestros, extorsiones, vacunas. Me asesinaron un familiar muy cercano en mi unidad de producción y eso dio al traste con toda mi unidad de producción y eso me llevó a mí a la política, a empezar a estudiar el tema, por qué nos estaba pasando eso en la frontera, que nadie nos da respuesta. Y fíjate cómo está el tema de la frontera actualmente, ¿no? Que ya el Ejército de Liberación Nacional y la FARC no son solamente en el Cutufí, en las orillas del Arauca. Hoy en día estamos hablando de eso a nivel regado a todo el país. Casi nacional. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de que la decisión la tenemos los venezolanos, en manos nuestras, que tenemos que cambiar el modelo de Estado, pasar de ese Estado federal de poder centralizado, del centralismo del poder, a un moderno Estado federal de poder descentralizado. Democracias parlamentarias es la propuesta concreta que estamos haciendo. Son las mejores calidades de vida del mundo. Son las mejores calidades de vida del mundo. Eso está demostrado, en todos los estudios que tenemos. Todos los países del mundo que asumieron la descentralización son los países más prósperos del planeta y son las economías más prósperas del planeta, incluida Estados Unidos.
El hombre más poderoso del mundo es el presidente de los Estados Unidos y no puede hacer lo que le da la gana. Tiene funciones Tiene militares. funciones específicas y los gobernadores tienen funciones específicas y los alcaldes tienen funciones Y específicas. hay autonomía. Y hay autonomía en las regiones, por supuesto, como las hay también en la Europa moderna, ¿sí? Entonces, tenemos que ir hacia allá, mis queridos amigos tachirenses y venezolanos. El modelo de Estado en Venezuela, si queremos realmente cambiar el país, debemos cambiar el modelo de Estado centralista y militarista, que es el único que hemos conocido a lo largo de nuestra vida republicana, para pasar realmente a ser un país moderno, descentralizado, desarrollado, primermundista, para transformarnos, como usted lo dijo, ingeniero, en el faro que alumbre a toda Suramérica, a toda Centroamérica y Suramérica, a toda Iberoamérica en general. Hacer esta gran transformación, este gran cambio es la propuesta que le estamos haciendo nosotros del Táchira a toda Venezuela y que ya estamos obteniendo una respuesta favorable. Le pusimos el nombre de la rebelión de las regiones, no es una rebelión armada, es una rebelión intelectual, pero ha tenido mucha pegada, ya nos están llamando de muchos estados del país porque quieren oír este mensaje que es totalmente diferente a la propuesta tradicional que hacen los partidos políticos. Y los empresarios pues no estamos ajenos a esto, porque nuestra responsabilidad es el crecimiento, la inversión, la generación de empleo, la generación de riqueza, el cual le damos las gracias al doctor Faría que haya aceptado esta invitación para este espacio de emprendimiento, porque necesitamos saber cuáles fueron las causas, que ya la conocimos hoy, las consecuencias que estamos viviendo y la solución para hacer ese país de gente productiva y de gente próspera, donde por cierto, con mucho orgullo lo decimos, últimamente en el mundo los venezolanos se están destacando en todas las áreas. Y Venezuela está en este momento siendo evaluada como uno de los países más inteligentes del planeta Tierra. Otra Venezuela es posible y la vamos a lograr.